Bienvenidos a NAC74, al canal de Twitch. Bienvenidos al programa, o mejor dicho, esta vez no es un programa, es una serie. La serie Vida después de la vida, episodio 25. Después de analizar el libro de Yogi Ramacharaka, Vida después de la muerte, ahora vamos a seguir con este libro. Yo vi la luz, señores. Ustedes también. Es lo que hay, señores. ¿Es lo que hay? Sí. Bien, pues vamos a hablar, como ya les dije en su momento, una vez ya hablamos de las fases de la experiencia, vamos a hablarles, se resiste, del primer apartado, la realidad de la experiencia, o sea, sí, la Champions. Bueno, dada la naturaleza de estos asuntos, he de reconocer que en los primeros casos nos costó mucho trabajo que la persona a la que íbamos a entrevistar nos contara su experiencia abiertamente. Tenían prejuicios. Pensaban que si lo contaban los íbamos a tomar por locos o cuanto menos como sujetos aquejados de algún trastorno psíquico, enajenación o alucinaciones. En la actualidad esto ha cambiado. Las ECM son más conocidas y muchos son los autores que han escrito sobre el tema, por lo que existe menos reparo para hablar de las mismas. El sujeto habla con más libertad, e incluso ellos mismos buscan y llaman a personas que, como nosotros, nos dedicamos a investigar sobre estos aspectos. Y nos dicen, esta es mi vida, esto es lo que me ha pasado, si usted me quiere bien y si no, también. Cuando investigamos un caso y ya está terminado definitivamente, hay que hacerle saber a este sujeto que hay otras personas que han tenido una experiencia similar. ¿Vale? Muy parecida a la suya. Yo intento reunirlos y se dan cuenta de que tienen algo en común. Al principio se muestran reservados y el intercambio de impresiones es lento. Pasados unos minutos, la conversación va cobrando fluidez. Comentan los detalles de sus experiencias sobre la luz, el túnel y el tiempo. Cada uno tiene una impresión diferente. Es normal. Ante una experiencia, no todo el mundo reacciona de la misma manera. En estas reuniones, el que más aprende es el investigador, que toma apuntes siempre para aprovechar esta información en próximos casos y ahondar más si es posible. Vamos con las ECM negativas. Recuerden que esta serie va a transmitirse en el canal de NAC74 de Twitch los martes y los jueves de 10:30 a 11:30. Sigamos. Hablemos de las ECM negativas. Según las estadísticas, entre el 1 y el 2% de todas las ECM que estudiamos son negativas. Los principales investigadores de estas ECM han sido, entre otros, el Dr. Moody, el especialista en psicología de la muerte de la Facultad de Medicina de San Francisco, Dr. Garfield, y el investigador británico Dr. Gray. No confundir con la anatomía de Gray o las 50 sombras de Grey, tampoco. Las causas son similares a las de cualquier ECM y existen muy pocos casos descritos de ECM negativas debidas al estrés y al miedo. En las ECM negativas, la investigación debe ser inmediata, dado que son experiencias traumáticas y perniciosas y se olvidan con facilidad en muchas ocasiones. En otras, el sujeto puede tener dos experiencias cercanas a la muerte a lo largo de su vida. Una puede ser negativa y la otra positiva, sin que se conozca la causa, aunque este desconocimiento no es óbice para que ocurra el suceso. La mayoría de los entrevistados que han tenido una ECM negativa dicen no haber escuchado ningún tipo de ruido, ni agradable ni desagradable. No siempre abandonan su cuerpo físico, ni tienen una experiencia extracorpórea. Aquellos que la tienen, en vez de subir y elevarse, bajan. Parece como si estuvieran atraídos por un agujero negro. Entran en un vacío, en una región oscura. Existe una tenebrosidad similar a un día muy nublado o con niebla. En algunas ocasiones ven una luz brillante, pero a medida que los sujetos se aproximan a ella, se oscurece o se apaga. Igual que en las ECM positivas, los sujetos se encuentran con entidades, pero en las negativas suelen ser gigantes, con rostro grotesco, enanos y personas deformes, entidades no humanas e incluso mitad ser humano y mitad animal.
insectos gigantes, cerdos o serpientes. El sujeto escucha a personas que le llaman y en otras ocasiones a otras que lloran y se lamentan. El suelo es como si fuese de barro, los pies se hunden y cuesta moverse. El sujeto tiene miedo, pánico y ansiedad. La vuelta a veces puede ser inmediata y producirse en cualquier estadio de la ECM. En ocasiones aparece un ser excepcionalmente benévolo que permanece con el sujeto en la revisión de la vida y le hace volver. En otras, en cambio, el ser no es bondadoso y tiene aspecto de cíclope. Un cíclope, para los que no lo sepan, es una persona que solo tiene un ojo en lugar de dos. De ahí el nombre. Una vez que ha regresado, la persona puede entrar en estado de shock, fatiga, confusión y depresión. Los perfiles psicológicos que se han descrito tanto para las experiencias negativas como para las positivas dan resultados indiferentes, es decir, tienen perfiles parecidos a pesar de la índole de la experiencia. No hay diferencia psicológica entre ellos. Vale, pero curioso, ¿no? Aquellos que tengan una experiencia cercana a la muerte negativa, la pregunta del millón, ¿tendrán miedo a morir? ¿Porque temerán volver a ese lugar en el que estuvieron? Bueno. Cuando el sujeto está junto a la luz se produce la conocida admisión total de conocimientos. Saben que hay dos cosas que están terminantemente prohibidas, el asesinato y el suicidio. Sujetos que han intentado asesinar a otra persona se han encontrado con una respuesta defensiva que les ha impedido llevar a término lo pensado. A consecuencias de la oposición de la víctima, el agresor ha pasado por una ECM. Si esta es negativa, el potencial asesino se percata de la malignidad de su acto. En los supuestos de suicidio, se ha de considerar el eco social que la actitud autodestructiva produce. Por ejemplo, en Japón y ante determinadas circunstancias, el suicidio se considera algo honorable. Véanse los casos de samuráis y pilotos suicidas. Desgraciadamente, no poseemos datos que nos permitan conocer cómo han sido las ECM de estos sujetos, ya que en aquellas ocasiones en las que algunos lograron salvar la vida in extremis. Por el contrario, en la cultura occidental el suicidio es algo reprobable e incluso perseguido penalmente en algunos países. Bueno, pero si te suicidas, ¿cómo te van a perseguir? Que me lo explique. ¿Me lo explica o no me lo explica? ¿Sí? A ver, yo me suicido, ¿vale? Vale, en una hora estoy muerto. ¿Qué me van a hacer? Aquí en este mundo, ojo, estoy hablando en el mundo terrenal, que está prohibido por algunos países y son sancionables. ¿Vale? Si intentas suicidarse y no lo consigues, suicidarte y no lo consigues, vale, te sancionan. Pero si no, ¿cómo te van a sancionar, señores? ¿Sancionarán a la familia? Eso sería muy injusto. Pero bueno. Bueno. El doctor Bruce Greyson afirma que si un suicida tiene una ECM, la experiencia borra el deseo del nuevo suicidio y si el suicida no tiene la ECM, intenta de nuevo el suicidio. No por el hecho de ser producida por un intento de suicidio, la ECM es negativa. Casos de experiencias cercanas a la muerte, positivas y negativas, se dan indistintamente en los suicidas. Las teorías de Greyson afirman que el suicida encuentra en la ECM el significado de la supervivencia, le ayuda a encontrar una razón en su vida, le sirve para apreciar sus errores y las consecuencias resultantes de este acto. El doctor David Rosen estudió los intentos de suicidio realizados desde el puente de la Bahía de San Francisco, que tiene una altura aproximadamente de unos 80 metros. El 1% de los que intentaron suicidarse se salvaron y contaron su experiencia. Las conclusiones fueron las siguientes. Si la ECM de este suicida que se ha salvado es positiva, el sujeto no tiene miedo a la muerte ni ganas de vivir. Claro. La experiencia ha sido tan maravillosa que quizás le induzca de nuevo al suicidio. Es decir, estos sujetos suelen intentar de nuevo acabar con sus vidas. Por el contrario, si la experiencia es negativa y el sujeto lo ha pasado mal, le tiene miedo a la muerte. Para él la muerte es aterradora y se aferra a la vida, por lo que el deseo de autólisis desaparece. La experiencia provoca en el sujeto unas ganas de vivir que no tenía y no intenta suicidarse de nuevo. Bueno, eso es muy relativo. Depende de lo tocado mentalmente que esté la persona. Como norma general, no existe una relación entre el perfil moral del sujeto y el tipo de experiencia. Es decir, una persona recta y formal puede tener una experiencia cercana a la muerte negativa, mientras que otra con perfil negativo, por ejemplo, un asesino, un terrorista, un individuo de mente depravada,
puede experimentar la positiva. Eso me parece muy injusto. Y vamos con la post-experiencia. Atención, que esto es muy importante. Después de finalizar la ECM, quedan unas sensaciones maravillosas, indescriptibles, que nunca se olvidan. La vida cambia y el recuerdo es imborrable. Suelen aparecer facultades paranormales. Es difícil de explicar, pues los sujetos que han pasado por este trance manifiestan que no encuentran palabras para describir lo que han vivido y sentido. Algunas personas aseguran que la vida se les hace más difícil porque han estado en un mundo mejor, pero comprenden que tienen que vivir aquí, aunque esto sea muy diferente a lo visto mientras han estado fuera de sus cuerpos. Los cambios que sufren los sujetos que han tenido una ECM son de muy diversa índole. Tienen una nueva filosofía de la vida, la analizan con más profundidad, la valoran mucho más y cultivan el amor, entre otros valores. Se convierten en personas más responsables, estudian las repercusiones de sus actos sobre los demás, tanto los positivos como los negativos, se hacen más tolerantes, cariñosos, comprensivos, cambian en la apreciación del concepto de muerte. Antes de la experiencia desconocían que tenían dos cuerpos, el físico y el metafísico, por llamar a este último de alguna forma, y ese que es esencialmente energético. Han visto la luz, la entidad, que en algunas ocasiones también han visto otros seres, han experimentado otra vida. Es decir, ellos creen en otra vida y por supuesto no tienen miedo a la muerte. Se sienten más espirituales y aunque parezca contradictorio, menos religiosos. Pierden el interés por la religión oficial. Por ejemplo, se han dado casos de esposas de clérigos anglicanos que después de una experiencia cercana a la muerte han dejado de asistir a los sermones de sus esposos porque creen que lo que ellos predican no tiene nada que ver con lo visto y experimentado en su ECM. El modelo de recompensa y castigo cambia. Creen en la reencarnación y para muchos de ellos Dios es una fuerza de vida, es una luz, es amor, es la verdad. Se ven como un alma inmortal dentro de un cuerpo físico con el que no se identifican en muchas ocasiones. Después de la ECM también se pueden despertar o aparecer facultades parapsicológicas. En este sentido, se presenta la telepatía, la psicocinesis, las experiencias extracorpóreas, las precogniciones, saber o no o conocer sucesos antes de que acontezcan, la clarividencia, aumentan las intuiciones. Estos sujetos acceden o tienen visión de realidad no ordinaria. Después de la ECM, algunos pueden volver a recibir la presencia de las entidades vistas en ella o incluso ver con total nitidez a los difuntos en los funerales. ¿Por qué? Se podría ofrecer una explicación. Estos sujetos han experimentado un estado modificado de conciencia durante su ECM y este estado de conciencia puede volver a aparecer permitiendo el acceso a la otra realidad a la que se denomina el mundo imaginal de Henry Corbin. La experiencia extracorpórea se puede llevar a efecto voluntariamente después de haber tenido una involuntaria a lo largo de una ECM. Exacto. Sí, está claro, ¿no? No tienen miedo ni reparos para volver a salir de sus cuerpos físicos de forma voluntaria porque han comprobado que no pasa nada. La mayoría de las personas que estudian mediante técnicas ad hoc la forma de salir de su cuerpo físico para tener lo que podríamos denominar una experiencia extracorpórea voluntaria se hace la misma pregunta. ¿Qué pasa si no vuelvo? Sin embargo, las personas que han tenido una ECM de forma voluntaria y deciden estudiar estas técnicas, no se lo piensan porque no se encuentran con este problema, ya que parten de la convicción de que no les va a pasar nada porque ya regresaron una vez. Por eso, a estas personas carentes de miedo les resulta más fácil realizar este tipo de experiencias extracorpóreas voluntarias siguiendo las técnicas precisas. Bueno, o sea, los viajes astrales, sería. En este libro se recogen muchos casos de personas que después de su ECM han vuelto a salir de sus cuerpos físicos. Siempre que lo hacen les pido una cosa, que piensen en mí como el desplazamiento con el cuerpo energético. Es instantáneo. El simple hecho de pensar en mí les lleva hasta el lugar en el que me encuentro en este momento. Muchos me dicen, Enrique ha estado en su casa. Para ponerlos a prueba, les digo que me describan algo en concreto y créanme, sus manifestaciones al respecto se corresponden con la realidad. Además, estos sujetos tienen una sensibilidad especial. Algunos afirman que escuchan y comprenden el lenguaje de las plantas y los animales y que oyen los ultrasonidos, por ejemplo, el silbato de los perros.
Este instrumento tiene un sonido especial que solo oyen los perros. Emite unos pitidos inaudibles para el oído humano. Es decir, son suprasonidos que están por encima de los 16.000 ciclos por segundo, que es el límite auditivo del oído humano. También es común en estas personas que les desaparezcan los objetos. Desaparecen y vuelven a aparecer en los sitios más inverosímiles. Por ejemplo, una pluma, un reloj, una llave están en el lugar donde estaban y ya no están. Permítanme. Bueno. Ay, a ver. Bueno, seguimos. A ver, están desaparecidos. Bueno, volveremos a leer, ¿vale? También es común en esas personas que les desaparezcan los objetos, desaparecen y vuelven a aparecer en los sitios más inverosímiles. Por ejemplo, una pluma, un reloj, una llave. Están en el lugar donde estaban y ya no están, han desaparecido. En otras ocasiones, en verano, por ejemplo, el sujeto pierde un objeto, busca y rebusca por toda la casa y nada, no aparece. Sin embargo, pasados los meses, busca entre la ropa de invierno alguna prenda para ponerse y allí aparece el objeto que en verano desapareció del lugar en el que se encontraba. Estas facultades paranormales no se manifiestan siempre, pero cuando lo hacen son permanentes y duraderas. El máximo de intensidad se logra a los 5 años y después se estabiliza. Un sujeto puede desarrollar una facultad parapsicológica o varias. Parece ser que la DCM sirve como activador de capacidades potenciales que el sujeto poseía desde antes. Además de las capacidades paranormales, el sujeto puede aparecer después de su ECM, el conocido como síndrome de sensibilidad eléctrica. Algunas personas producen interferencias sobre los aparatos eléctricos. En su presencia, la mayoría, o sea, las baterías de los coches se pueden descargar, las bombillas estallar, las luces se encienden y se apagan solas, los relojes de cuerda se paran y a los relojes de pilas las baterías no les duran más de 6 días, cuando lo normal es que duren 2 años. Como decía, es decir, las pilas se gastan anormalmente pronto. También las lavadoras, los ordenadores, los televisores. En todos ellos el sujeto produce interferencias. Interferencias en el sistema eléctrico hasta el punto en el que en algunos casos las farolas se apagan a su paso. Aunque es más peligroso conocer... A ver, un momento.
Bueno, seguimos. Aunque es más peligroso, se conocen casos en los que la presencia del sujeto alteraba el funcionamiento de los semáforos y provocaba el caos de la ciudad. A ver, seguimos. Un momento. Quiero ver. Al paso del sujeto con su vehículo, los semáforos cambian de color automáticamente. Si el semáforo estaba en verde, cambia inmediatamente al rojo, con el grave peligro y trastorno que produce este hecho en un cruce. Facultades o capacidades cuyos efectos aumentan con el estrés. ¿A qué se debe este síndrome? Es difícil ofrecer una respuesta categórica. Los sujetos que padecen este síndrome son muy sensibles a las tormentas eléctricas y a los sonidos estridentes. En definitiva, tras una ECM, el sujeto cambia intensamente. La familia juega un papel fundamental, sobre todo el cónyuge, que ha de demostrar un especial tacto si no quiere que el matrimonio acabe en divorcio. Puede pasar. Por tanto, debe intentar aceptar a su pareja en su nueva forma de ser, comprenderla y adaptarse a esta nueva personalidad. Cuando deseamos conocer y estudiamos la verdadera transformación del sujeto en cuestión, hay que hablar con el personal sanitario que lo atendió, su familia, sus compañeros de trabajo y sus amigos. Es decir, indagar en todo su entorno para ratificar los cambios que ha experimentado esta persona tras regresar del lado de la muerte. Y muchas veces estas personas sufren cambios en su vida después de esta experiencia, en el sentido de que incluso pueden llegar a separarse de sus parejas y no sentir remordimientos, al contrario, tener en la mente la entera convicción de que lo que hay que hacer es eso, es separarse sin ningún tipo, como digo, de remordimientos. Eso puede ser muy importante. ¿Por qué? Porque han cambiado tanto que lo que antes les parecía dudoso o antes les generaba dudas, incomodidad emocional, a partir de ese momento ven las cosas tan claras que ya les da igual, ya no piensan ni se afligen de la manera en que lo hacían anteriormente. Y eso es muy importante. Bien. La ECM marca un antes y un después en la vida del sujeto que la experimenta. En general, estas personas aseguran que sus vidas dan un giro. Algunas incluso llegan a desarrollar tales de facultades paranormales que son capaces de acceder a la realidad no ordinaria mediante la realización de EEC voluntarias. Se abren nuevas perspectivas a nuevos horizontes sobre los que se debería informar a médicos, sacerdotes y al público en general. Sobre todo médicos, porque algunos de ellos, o muchos de ellos, mejor dicho, aún no conocen la realidad de estas ECM. Sacerdotes, porque deben saberlo. Por ejemplo, conozco el caso de un sujeto muy religioso que tuvo una ECM, lo consultó con un sacerdote y este le dijo que se olvidara de aquello porque lo consideraba obra del diablo. Como es lógico, el caso se perdió al negarse el sujeto a informar sobre el mismo. También el público en general debe conocer estos fenómenos y en particular, por razones obvias, los ancianos, porque según esta teoría no todo termina aquí. Seguimos. Hay encuentros con lo trascendental, lo divino, lo sobrenatural y lo desconocido. El problema clave es que no se puede afirmar que las ECM y la muerte tengan los mismos estadios, dado que la muerte, como ya comentaba anteriormente, pues es definitiva. Nadie ha regresado de la muerte. Cuando el sujeto fallece y pasa a la transición, ¿qué es lo que sucede? Es lo mismo. Eso ya vamos a saber. ¿Por qué? Repito, como él ha dicho, cuando morimos no volvemos. ¿Vale? Si hay una frontera y la pasamos, esa frontera, lo que pase a partir de ese momento y lo que hayamos pasado hasta ese momento va a ser un misterio para los demás, a no ser que podamos volver antes de pasar esa frontera y podamos contar lo que vimos hasta para llegar a esa frontera. A partir de esa frontera ya no se puede hablar más. Bien. Nosotros hemos recogido el caso de una señora cuyo marido intenta asesinarla. Llegó borracho y apuntó con el arma a su mujer, la descerrajó de un tiro y acto seguido se disparó a sí mismo. La mujer vio cómo le pedía perdón y se iba. Todo ello mientras estaba tendida en el suelo herida de gravedad e inconsciente, padeciendo una ECM. El marido murió, pero ella se recuperó.
Científicamente no podemos saber lo que sucede después de la muerte, pero quizás por caminos indirectos, caminos esotéricos de orden iniciático, podríamos llegar a ciertas conclusiones. Esto ya escapa del ámbito de la ECM y no podemos elucubrar sobre este terreno. Sí podemos decir que Maslow denomina a las ECMs experiencias cumbres que a veces ni el mismo sujeto que la tiene sabe interpretarla. Yo mismo en cada suceso de esta naturaleza que indago, presiento que es un detalle más de un gran cuadro, un cuadro de enormes dimensiones que no sabemos cuándo se terminará. Eso sí, nosotros iremos añadiendo pinceladas con cada caso investigado. La fenomenología OVNI y la ECM se incluyen en lo que se conoce como experiencias extraordinarias. En ambas se desarrollan facultades paranormales como telepatía, clarividencia, premonición, experiencia extracorpórea, intuición. Lo mismo sucede con las personas que practican el yoga o que intentan activar su kundalini, energía que está en la base de su columna mediante unas técnicas determinadas. Por lo tanto, las facultades paranormales pueden aparecer en sujetos que hayan pasado por una experiencia ufológica, una ECM, o realicen prácticas para activar su kundalini. Pero también las personas que adscritan a una orden iniciática o que se dedican solamente a la relajación, meditación o procesos de concentración mental intensa, mente en blanco, etc., consiguen desarrollar facultades paranormales. Debemos aclarar que una experiencia extraordinaria es aquella que han vivido y viven personas que han tenido un avistamiento, que han contactado con ovnis, ¿vale? Han sido visitadas o abducidas, sujetos que han tenido una ECM, los que han activado la kundalini y los que estudian las teorías de las órdenes iniciáticas con sus prácticas de meditación y concentración, con la finalidad de conseguir las visualizaciones o las salidas hacia el astral. La actividad de estas personas produce estados modificados de conciencia que les permite ver, por lo tanto, el mundo imaginal de Henry Corbin, o mejor dicho, Henry Corbin, la realidad no ordinaria de las cosas. En la actualidad somos Homo sapiens y poseemos una conciencia normal. Sin embargo, cuando se modifique la conciencia en cuestión, todos seremos capaces de ver este mundo imaginal mediante facultades paranormales. Ojalá. Este paso de la conciencia común a la conciencia modificada daría origen a un nuevo ser, a un nuevo hombre, y pasaríamos del Homo sapiens al Homo noeticus. Es el planteamiento de algunos investigadores en los que destaca Kenneth Ring. Según Ring, este cambio será lento y empezará con pequeños bloques ejecutorios. En los grupos de personas en los que hemos comentado con anterioridad, los que han tenido avistamientos ovnis, una ECM, las que se dedican a activar su kundalini, precisamente porque ellos ya han experimentado estados modificados de conciencia. Cuando consigamos que todo el mundo haya cambiado su conciencia, daremos un salto cuántico y pasaremos del Homo sapiens al Homo noeticus. Bien, mañana ya iremos, el jueves, ya saben, martes o jueves, de 10:30 a 11:30, desde este canal, el canal de Twitch de NAC74, o bien desde YouTube, NAC Channel, el canal de YouTube de NAC Channel, en diferido, una hora más tarde, cuando ya se pueda subir este programa o esta serie, ¿vale? Bien, pasado mañana, jueves, en el próximo episodio de esta serie, vamos a llamarlo así, en el próximo episodio, el 26º, concretamente, hablaremos de la casuística y la intuición a la causística, ¿vale? Y a partir de aquí hablaremos del caso número 1, la posexperiencia, el caso, empezaremos ya con los casos. Caso número 2, caso número 3, los 3 primeros casos. Hablaremos de la casuística, su introducción y los 3 primeros casos de las experiencias cercanas a la muerte. Ya estaremos en la página 73. Es largo, pero interesante. Un libro que hace reflexionar a más de uno y a más de otro. Y a más de 3, y 2, y 4, y 5, y 8, y 11, señores. Hace reflexionar al más escéptico, señores. Nos despedimos ya. Sí, es verdad que quedan 20 minutos para las 11:30,
Pero yo creo que ya hemos acabado. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que hemos leído. Bueno, yo creo que los conceptos de la ECM son muy complejos. Hay muchas maneras de experimentar una ECM, hay ECMs positivas y negativas. Todos siguen un patrón más o menos similar, es decir, primero, obviamente, se te para el corazón, sales de tu cuerpo, flotas, ves lo que hay en tu alrededor, automáticamente te ves desplazándote por un túnel en la positiva, luego ya ves entidades astrales que pueden ser familiares o amigos fallecidos, o bien ángeles o todo tipo de personalidades de ese mundo. Luego llegas a otro escenario muy parecido al de la Tierra, con más colores, más vivos, más de todo, y a partir de aquí ves un límite, una especie de frontera a la que no podrás llegar o no podrás atravesar, porque de lo contrario te quedarías ya para siempre ahí. Pero bueno, lo dicho, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio, el 26, el 26º, el próximo jueves a las 10:30. Hasta pronto. Nos vemos esta tarde a las 2:30 en Mundo Culé, aquí en el canal de Twitch de NAC74. Hasta pronto.